Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo video de tu canal, mi canal Cristian Toriasi de teología, teología wesleyana, teología cristiana, teología bíblica y vida cristiana y un poquito de apologética. ¿Cómo están amigos? Espero que estén muy pero muy bien. En esta oportunidad quiero enfocar este video en analizar el concepto de la omnipotencia desde la controversia de la teología abierta y relacional. La teología abierta y relacional propone un nuevo concepto de la omnipotencia de Dios. Y eso es lo que quiero que podamos reflexionar e indagar juntos, si te animás, y ver si es aplicable a la teología wesleyana, que es la que yo represento y la que está dentro de las iglesias de santidad, y si no contradice esencialmente lo que dice la escritura, porque la escritura debe ser el centro de toda nuestra creencia. El juez normador o normativo, perdón, de nuestra creencia. Porque como cristianos entendemos que la escritura es la palabra de Dios. Entonces, nosotros no debemos creer nada que esté o que vaya más allá de la escritura. Ahora, si tenemos en cuenta que en la escritura hay indicios que nos llevan a repensar nuestro pensamiento o nuestro reflexionar teológico, bueno, deberíamos ir allá. Y la pregunta sería, ¿debemos repensar el concepto de omnipotencia de Dios? ¿Por qué es tan necesario tener un concepto claro acerca de la omnipotencia de Dios? Yo creo esencialmente porque Dios, la definición del Dios cristiano, el Dios judeo cristiano, es que Dios es omnipotente, es decir, que todo lo puede hacer. Pero ¿todo lo puede hacer Dios? Vamos a ver un poco desde la propuesta de la teología abierta y relacional acerca de la omnipotencia y vamos a profundizar en esa propuesta que se traduce en la amipotencia. Y para eso vamos a remitirnos a los escritos del teólogo abierto y relacional que ya estuvimos estudiando en videos anteriores, que es el doctor Thomas Oort. En este caso no vamos a ver un video, yo quiero pedir disculpas porque en las reacciones que hice anteriormente no salió el audio. Vamos a ver qué está pasando con mi computadora o si es YouTube. Vamos a verlo eso. Pero no salió el audio, vamos a ver las próximas reacciones, a ver si podemos tener audio o directamente con los subtítulos. Pero en esta oportunidad vamos a ir a las fuentes de la teología abierta acerca de este tema. Que para mí es importante porque es un tema que está resurgiendo, reflotando dentro de la teología de las iglesias de santidad, dentro de la teología wesleyana, porque el doctor Thomas Oort asegura de que la teología abierta y relacional es congruente con la teología wesleyana. Yo ya había dicho que estoy de acuerdo con el concepto relacional, porque creo en un Dios que se relaciona. Creo en un Dios que es amor e interacciona con los seres humanos en amor. Y también estoy de acuerdo con el concepto, vamos a verlo ahora, de la amipotencia. Pero quiero presentártelo, que te lo presente el doctor Oort, para que vos puedas ver si esto es congruente o no con la escritura, ¿sí? Vamos a entrar al tema. Antes, como siempre, si querés y no lo hiciste, suscríbete para ser parte de este canal y
hace clic, doble clic en la campanita para que te avisen todas en las notificaciones cuando suba otro video, ¿sí? Y si te gustó, deja un like, por favor. Vamos a entrar en materia. Voy a subir un texto traducido directamente del inglés. Es un texto que yo pude tener gracias a mis estudios en la maestría. Doy gracias a Dios a la institución teológica donde yo me estoy formando. Eh, ahí está. Bien, ahí se ve. Bien, me voy a poner un poquito más grande. Ahí, ahí estamos. Bueno, eh, vamos a entender desde la lógica abierta y relacional qué se entiende por omnipotencia de Dios. ¿Cómo ejerce Dios el poder y especialmente el control? Y vamos a ver qué es lo que piensan desde este acercamiento teológico acerca de el control y la soberanía de Dios. Bien, en principio tenemos acá que este título nos habla de lo que los teólogos abiertos y relacionales consideran importantísimo, lo que atraviesa toda o debe atravesar, según ellos, toda la teología, que es el amor, la esencia de Dios en amor y el amor eh, siendo efectivo en la relación de Dios con los seres humanos. No el amor en abstracto, no el amor teórico, sino el amor en un ida y vuelta constante. Pero vamos a ver lo que dice acá el doctor Ort acerca de el amor y la omnipotencia de Dios. Bien, dice, la teología abierta y relacional ofrece una mejor manera de pensar acerca de Dios. Dice que entendemos mejor el poder de Dios de maneras consistentes con nuestras experiencias y el mundo. Se basa en historias y pasajes de las escrituras que hablan de Dios actuando sin controlar a los demás. Acá tenemos el primer indicio de que la postura abierta y relacional ve a Dios como un Dios que no controla o que no ejerce el control. Pero vamos a dejar que nos siga instruyendo el doctor Ort. La teología abierta y relacional usa la lógica del amor para dar sentido a lo que Dios puede y no puede hacer. O sea que el eje de todo lo que nosotros podemos entender acerca de Dios en la escritura tiene que correr en el amor, en su esencia de amor. Y yo estoy de acuerdo, plenamente de acuerdo, y yo creo que muchos hueldellanos estarán de acuerdo en esto. Dios es amor, dice allí el apóstol Juan en su primera carta. Dios es amor. Y toda la acción de Dios surge de su esencia de amor. Pero vamos a seguir. Dice, si pensamos que el amor no manipula, por ejemplo, debemos eliminar la manipulación de las actividades que hace Dios. Si nuestra experiencia de libertad sugiere que Dios no debe controlar, eliminamos la libertad que anula de las actividades divinas. Si acá está mal porque está traducido está automáticamente. Si pensamos que un Dios amoroso que podría prevenir el mal lo haría, eliminamos Dios previene el mal por sí solo de las actividades que Dios hace. Si pensamos que el amor no abusa, tortura o vende a los niños como esclavos, quitamos de esas actividades de la lista, a esas actividades de la lista de cosas que Dios hace o quiere hacer de los demás y así. Bien, acá tenemos un problema, ¿no? Podemos seguir viendo, pero acá yo encuentro un problema, ¿no? Yo lo encuentro, yo te animo a que vos reflexiones, ¿no? Pero yo encuentro acá un problema.
Si pensamos, o sea que parte de nuestra experiencia. Entiendo que el concepto relacional tiene que ver con la relación entre lo divino y lo humano. Y obviamente nosotros no podemos entender lo divino, ya que nuestra experiencia es lo humano nada más. ¿Y cuál es la manera de entender lo divino? ¿Cuál sería la manera? Sería a través de lo que Dios ha revelado. Y esa revelación, en teología la llamamos revelación especial, y tiene dos vertientes fundamentales, dos ventanas que nos acercan a Dios. Una es la escritura, la revelación que viene a través de la inspiración del Espíritu Santo a hombres que fueron guiados a escribir acerca de Dios y escribieron sus experiencias con Dios. Y después tenemos la más grande de todas las revelaciones, el sumum de las revelaciones, que es la persona de nuestro Señor Jesucristo. Y a través de él entendemos a Dios. Entonces, acá dice el doctor Ort que si nosotros vemos acá en nuestra experiencia humana que el amor no significa manipular, que el amor no significa anular la libertad de alguien, que el amor no significa prevenir el mal, entonces Dios no puede hacer eso. Esta es mi primera crítica. Yo debo partir de la revelación. Yo debo partir de lo que la palabra de Dios me dice. Y por ejemplo, Dios previene el mal por sí solo. Hay textos que hablan acerca de eso. Dios le dice a su pueblo Israel, yo sé que ustedes, cuando estaban allí asentándose en la tierra de Canaán, le dice a Josué y a otros que él sabía que el pueblo iba a ir tras los ídolos. Y recuerden que una de las premisas fundamentales de la teología abierta es que Dios no conoce el futuro. Dios no planifica el futuro. Pero tenemos un Dios que le dice, yo sé lo que va a pasar. Ustedes me van a dar la espalda. Van a ir tras otros dioses. Eso está en la Biblia, que es parte de la revelación, donde conocemos cómo es Dios. Esto es lo primero que me hace ruido, ¿no? Y creo que fundamentalmente el problema de la teología abierta es esa concepción de que Dios no planifica, no ve, no puede ver el futuro porque Dios está en el tiempo. Dios está en el tiempo. Y como Dios está en el tiempo, está en el transcurrir del tiempo. Y obviamente ese transcurrir del tiempo, vos y yo como seres humanos no sabemos lo que va a pasar dentro de 10 minutos. Podemos llegar a tener una idea. Pero si esto lo traspolamos a Dios, entonces tenemos a un Dios que no puede prever nada. Por lo tanto, atribuye esa, esa característica al amor de Dios. Como no prevé, el Dios de amor no va a poder prever el mal, porque si no sería una forma de control. El que ama no controla. Y acá está la premisa fundamental que tiene que ver con el concepto de la omnipotencia desde la teología abierta y relacional. Un Dios abierto y relacional, un Dios abierto, relacional y amoroso actúa. Obviamente reconocen que los teólogos abiertos que Dios actúa. No son deístas, aunque yo considero que están ahí cerca del deísmo, pero eh, consideran que Dios actúa, pero no controla. Esto hace ruido, porque la revelación nos dice que Dios controla. Por ejemplo, el ministerio de Jesús estaba controlado por Dios.
Estaba anticipado por las profecías. Él vino a cumplir todo lo que estaba escrito acerca de él. Ese no es el Dios abierto que nos dice la teología abierta. Es un Dios que controla, un Dios que planifica. Obviamente, si yo lo aclaré, no creo en la predestinación de la salvación ni el destino donde Dios escribió el guión antes que todo ocurriese. Pero Dios, en su amor y soberanía, ejerce control. Si no, Dios, por ejemplo, no sería un rey. Y Dios se manifiesta como un rey soberano, como un rey que está a la cabeza de un reino. Y una de las características del rey es que ejerce control soberano. Ahora, entiendo que el amor lo controla Dios. El amor es la esencia de Dios. Entonces, si Dios es amor, no controla, bueno, ahí yo personalmente no estoy de acuerdo con esto. Y no porque yo piense que no y ya está, y es una falacia mía, no. Porque encontramos en las escrituras muchas evidencias de que Dios sí controla. Bueno, ya lo puse en el anterior video cuando reaccioné a esa entrevista al doctor Ort, que en el libro de Daniel encontramos muchísimas evidencias del control de Dios. Los personajes principales del libro de Daniel dicen que Dios pone y saca reyes, y no es una figura poética. O sea, el libro de Daniel muestra cómo Dios, lo que le muestra a Nabucodonosor, ese sueño que después de la cabeza de oro viene los, el, el pecho, ahí en esa imagen que él vio, viene el pecho y los brazos de plata, que simbolizaba al imperio medo-persa, y eso sucedió históricamente. Yo sé que hay muchos que dicen que el libro de Daniel es un libro fantasioso que fue escrito eh, 150 años después o 200 años después de la vida de Daniel, inclusive que dudan de la existencia de Daniel. Pero las evidencias bíblicas internas, externas y la evidencia arqueológica muestran que el libro de Daniel es histórico y que Daniel existió. Obviamente, un teólogo abierto va a decir que Daniel no existió o que fue fruto de la imaginación de un judío del siglo I antes de Cristo porque eh, contradice su doctrina de que Dios no conoce el futuro, de que Dios va cambiando. Acá sí, este es el problema. Dios controla, permeado por su amor. Alguien que está lleno de amor controla, no deja a la deriva. Obviamente, vamos a seguir viendo, los teólogos abiertos dicen que Dios ejerce cierto control, que Dios actúa, pero actúa siempre por amor. Pero, por ejemplo, si vamos al libro de Apocalipsis, que es otro ejemplo de, de cómo Dios tiene el control de todas las cosas, vemos que se repite muchas veces la frase se permitió, se le dio, especialmente en relación a las fuerzas del mal, a la bestia, al dragón, a, a ciertas fuerzas malignas, a ángeles, demonios, ángeles caídos, demonios que actúan allí, eh, que dice que se le limita, se le controla. ¿Cómo es congruente eso con un Dios que no controla? O sea, ¿el mal puede hacer lo que quiera con Dios? ¿El diablo y sus ángeles pueden hacer lo que quiera con Dios? ¿Es eso lo que dice la Escritura? La Escritura dice todo lo contrario.
Dios refrena el mal. Dios ejerce su poder sobre lo malo en esta tierra. Dios ejerce su soberanía. Dios hace su voluntad, cumple sus propósitos. Y eso no está en contra de un Dios de amor. Porque como dijimos, y los teólogos abiertos también están a favor de que Dios no cambia en su esencia, pero sí puede cambiar en sus actitudes. Pero bueno, hay teólogos abiertos que son más duros y dicen, no, Dios no es inmutable directamente. Uno de ellos era Peter Wagner, que ya falleció, pero que él decía que Dios literalmente cambia. Pero el ser o expresar amor pleno no significa que no haya control. No significa que no se pongan límites. No significa que anule la santidad y la justicia de Dios. Porque el problema que yo veo es que esto nos lleva en un camino descendente hacia... Yo no digo que el doctor Hort esté en ese camino, no es una crítica. Yo estoy estudiando los escritos de la teología abierta, pero veo que va en camino hacia una teología liberal, principalmente por lo que escuchamos la otra vez en esa entrevista que el doctor Hort decía que la teología procesal podía entrar cómodamente en la teología abierta y relacional. Y como vimos, la teología procesal es una falacia, es algo que no va con lo que está revelado en la Escritura. Pero, y, y obviamente, los teólogos abiertos y relacionales se diferencian de los teólogos procesales en el sentido de que no dicen Dios no controla, Dios no, o sea, Dios no ejerce ningún tipo de omnipotencia o Dios es débil, sino que dicen que Dios solo controla o hace o ejerce poder de acuerdo a su amor. Vamos a ver un poquito más lo que dice acá el doctor Hort. Ahí está. Propuestas de poder. Pero ¿por qué el poder de Dios es relacional y persuasivo? Podríamos preguntar. Algunos teólogos abiertos y relacionales piensan que después de crear el universo, Dios optó por autolimitarse. Por amor, dice este punto de vista que Dios da libertad y agencia a las criaturas, retirándose metafóricamente para permitirles una elección autónoma. A esto lo llamo, dice el autor, autolimitación divina voluntaria. Otros piensan que las leyes metafísicas o la relación entre Dios y el mundo impiden que Dios controle. Desde este punto de vista, Dios no está eligiendo ser persuasivo. La persuasión está integrada en las estructuras de la existencia. Dios no puede determinar unilateralmente a otros porque es imposible. Otros apelan a la lógica del libre albedrío. Para ellos Dios no puede conceder la libertad y no concedería al mismo tiempo, y no la concedería al mismo tiempo. Eso no es lógico. Dar libre albedrío significa que Dios no puede controlar a aquellos a quienes se da el regalo. Estos agentes libres pueden incluir personas, animales, pájaros, ángeles, demonios o más. Un Dios que da libertad no puede controlar lo que sucede. Mi punto de vista dice que Dios no puede controlar porque el amor sin control viene primero en la naturaleza inmutable de Dios. Debido a que Dios no puede negar la naturaleza divina, Dios no puede controlar a nadie ni a nada. Bueno, acá sí tenemos un problema. Esto contradice fácticamente lo que dice la Escritura. Eh, Dios sí puede controlar. Quizás yo vaya por el lado de la autolimitación. Dios se autolimita. Dios decide no ejercer cierto control, pero que Dios no pueda por naturaleza controlar porque el amor no controla.
ya que, bueno, acá lo enlaza con la naturaleza inmutable de Dios, pero el amor no controla. Ese es el punto. Sé que el amor implica la entrega voluntaria, el dar todo. El amor es dar todo. Y eso lo dice acá el doctor Hort, que el amor es el dar todo. Ahora, ¿ese dar todo es ilimitado? Otra vez, acá choca lo que dice el, el teólogo abierto con la escritura. Dios ama, pero Dios también tiene límites con respecto a su esencia. Dios es santo, Dios es justo por esencia. Y sé que la santidad y la justicia de Dios no está divorciado de su amor. O sea, su amor es un amor santo, su amor es un amor justo, en plenitud. Su amor es un amor perfecto, es un amor que todo lo puede. Obviamente, los seres humanos estamos limitados en nuestra forma de amar. Y en el amor no podemos controlar todo, pero el amor de Dios es tan poderoso que transforma las vidas. Ahora, el amor, para ser depositario de ese amor, para que la plenitud de ese amor se dé, por ejemplo, con referencia al pecado, tiene que haber un reconocimiento de nuestra maldad. El amor no es no sé, como algo que te inunda y por sí solo te limpia y te purifica. El amor limpia y purifica. La esencia del amor es Cristo Jesús, pero Cristo puso una condición que tiene que ver con lo que dice acá la teología abierta, la decisión de arrepentirse, de reconocer que uno ha fallado. Si hay que tomar una decisión para arrepentirse, si Dios, como creemos los huelvellanos, nos empuja en amor hacia el arrepentimiento, entonces hay cierto control, hay un plan, hay una planificación. El amor controla, el amor no es sin control, el amor es poder, el amor no es debilidad. Ese es el problema. Hoy hay una corriente muy peligrosa que separa al Padre revelado por Cristo en los evangelios del Dios de Israel, del Yahvé del Antiguo Testamento. Y eso es una corriente muy peligrosa. Yo no digo que el doctor Orff haga eso, pero veo mucho de esto ahí. Eh, el Dios del Antiguo Testamento, para muchos hoy, era un Dios cruel y sádico. Y dicen que el Padre que reveló Jesús no podía ser o no puede ser el mismo Dios que mandó la destrucción de los cananeos, de los niños, de las mujeres embarazadas y quemar todo. Que ese no es el Dios de amor. Ahora, creo que lo dije en el otro video, pero nunca debemos abordar la revelación sin dejar de lado su contexto. Dios esperó a estas personas más de 500 años para que se arrepientan, porque el amor tiene esas condiciones. O sea, Dios te da su amor constantemente, es incesante el amor de Dios. Pero para que el amor sea pleno, tenemos que recibirlo dentro de las condiciones de Dios.
Y esas condiciones implican el arrepentimiento. Está desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Y si no hay arrepentimiento, no podemos ser parte de eso. Porque ahí entramos también dentro de del peligroso pensamiento del universalismo. Que Dios, bueno, Dios te va a salvar, pase lo que pase. Por lo menos los calvinistas tienen la justificación de que Dios predestinó a los salvos y que venga lo que venga vas a ser salvo, pero acá es Dios que, bueno, no quisiste arrepentirte, bueno, igual yo te amo y entra al cielo igual. Ese no es el Dios de amor. Acá hay mucha subjetividad de parte de nosotros para construir a Dios. Y bueno, este es un pensamiento personal. Nosotros debemos hacer la imagen de Dios de acuerdo a lo que Él ha revelado, no de acuerdo a lo que a nosotros nos parece o experimentamos. Porque experimentamos muchas cosas y a veces esas experiencias son contradictorias. Yo no niego la esencia de lo relacional y quiero aclararlo. Entiendo que Dios es un Dios que se relaciona, pero el hecho de que Dios se relacione no coarta el hecho de que Dios sea omnipotente, omnisciente, inmutable, y que pueda ejercer todo el poder soberanamente, como lo dice la Escritura. Entonces, ¿el amor controla o no controla? El amor controla. El amor controla. Yo amo a mi hijo y porque amo a mi hijo voy a dejar que haga lo que quiera. Porque amo a mi hijo voy a dejar que, que esté abierto a todo peligro. Yo amo a mi hijo y el amor sano a mi hijo es un amor abierto, pero también es un amor que tiene ciertos límites esenciales. Yo amo a mi hijo, pero porque lo amo, lo voy a prevenir de ciertas actitudes, de ciertas amistades, de ciertos ofrecimientos. La libertad no es haga lo que usted quiera. La libertad en amor es hacer lo que se debe hacer. ¿Y quién impone lo que se debe hacer? ¿Nosotros imponemos lo que se debe hacer? No, la imposición viene de aquel que tiene el poder y el único que tiene el poder es Dios. Y esto no anula el, el hecho de que Dios sea amor en esencia. No lo anula, lo potencia. Otras, yo no lo leí todavía acá en los escritos de Hort, pero vi a muchos que dicen que un Dios de amor no puede haber hecho el infierno para los seres humanos, que es una malinterpretación, es una equivocación de las escrituras, que todo lo que habla del infierno es algo simbólico, pero ¿es simbólico? O sea, un Dios de amor no es justo, porque acá estamos hablando del pecado, estamos hablando de cosas que transgreden y afectan no solo el ser de Dios, sino que afectan, porque la teología abierta dice que el ser de Dios es afectado por la creación. Afecta el ser de Dios y afecta a la creación. El pecado no debe ser controlado. ¿Por qué murió entonces Cristo? ¿Para salvarnos de qué? Si Dios en su amor nos abre la puerta sin que importe nada, ¿por qué murió Cristo? ¿Por qué derramó su preciosa sangre? ¿Por qué se encarnó? Porque hay una terrible consecuencia de apartarnos de Dios.
Y el hecho de que Dios castigue el pecado no significa que Dios no ame, que Dios no sea en esencia amor. Y la demostración de eso es que Él entregó a su único hijo. Ahí vemos la esencia del amor. Pero el rechazo del amor trae consecuencias. Por lo tanto, la justicia, la santidad y el control dentro del contexto del amor de Dios no contradice su esencia de amor. En ese sentido, yo personalmente entiendo que la teología abierta está equivocada. No la parte relacional, sino la parte de la teología abierta. Dios controla, Dios ejerce control. Si no, el mundo ya se hubiera destruido si Dios no ejerce el control. Ya hubiéramos sido todos condenados si Dios no estuviera ahí controlando. Ahí en 2 de Tesalonicenses capítulo 2 dice que hay algo que refrena el mal. ¿Eso no es control? Hay algo que lo detiene, dice ahí a la aparición plena de lo malo en la figura del anticristo, del hombre de pecado. Hay algo que lo detiene. ¿Quién es el que lo detiene? El Espíritu Santo de Dios. El ejecutivo de Dios acá en la tierra. Él lo detiene. Él es amor en esencia, pero lo detiene. Porque tiene poder para retener el mal. Si no, sería un Dios impotente. Bien, vamos a seguir en un próximo video. Vamos a comenzar ahora y después vamos a ir viendo algunos detalles más de estos interesantes escritos. Vuelvo a repetir, estoy de acuerdo con la parte relacional, pero no con la parte abierta. Hace mucho ruido, porque contradice lo que explícitamente está en la escritura. Y yo no hablo de fundamentalismo, estoy hablando de entender la escritura de forma conservadora, como la palabra de Dios revelada para el hombre. Y nosotros tenemos que partir desde la palabra para después elaborar, reflexionar teológicamente. Pero yo te doy a vos la posibilidad de que vos lo hagas, de que vos reflexiones. Ya sea que estés dentro de las denominaciones de santidad, eh, estés de acuerdo con la teología wesleyana o no, que seas vos el que reflexiones y, y llegues a una conclusión en cuanto a si es factible o no la teología abierta para darle una nueva mirada a la revelación de Dios, si es factible o no. Pero eso solo se da si uno se introduce en la escritura, si uno se pone el esfuerzo de leer, de estar abierto, sí, no, yo no estoy cerrado, estoy abierto, pero no debe contradecir a la escritura, al Dios revelado en la palabra, que es un Dios de amor. Y Él nos amó tanto que dio a su Hijo único para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga la vida eterna. Pero también es un Dios que controla y que tiene un plan y que va a cumplir su plan y su propósito. Bueno, vamos a dejarlo acá. Después voy a ver la posibilidad de subir los escritos del doctor Hort eh, para que lo tengan presente. Eh, y nada, si te gustó el video, deja el like. Compartilo por favor para que muchos puedan ser bendecidos y si esto fue bueno, deja tus comentarios si estás de acuerdo, si no estás de acuerdo, porfa. Y bueno, nos vemos en el próximo video.